Estamos en los momentos previos a que se desate una guerra que se sume a la de Ucrania y que sería más difícil de contener a solo una región. O lo que hemos visto es uno más de los episodios peligrosamente habituales, pero no siempre expuestos a la luz pública entre Irán e Israel. Responder esa pregunta es extremadamente difícil siempre y casi imposible hoy, porque Irán es una dictadura religiosa que enfrenta protestas o que enfrentó hasta hace poco protestas por la represión habitual y más desde que una mujer dejó un mechón de pelo fuera de su pañuelo. Pero también porque en Israel Netanyahu sabe que sin guerra vive sus horas finales, porque Estados Unidos además está en un año electoral. Y sí, también porque tras el ataque terrorista de Hamás hemos vivido 6 meses de horror en la Franja de Gaza, donde los civiles han sido tratados de manera inhumana y más de 300.000 personas han muerto y más de 100 siguen secuestradas. Más niños fallecidos en este tiempo que en todos los conflictos del planeta en los últimos 4 años. Los ánimos están crispados y el mundo contiene la respiración, porque este conflicto no tiene límites si estalla. Irán está alineado con Rusia y Corea del Norte, con los rebeldes hutíes de Yemen y con Hezbollah en el sur del Líbano. Y a pesar del hastío de Biden con Netanyahu, Estados Unidos y muchos países de Occidente no van a abandonar a Israel. Y nunca, en ninguna parte, en ningún momento de la historia está tan lejos de alguien el conflicto. Para muestra, el reciente botón de las tensiones con Argentina por las palabras sobre Hezbollah de la ministra Bullrich. Indirecto, pero nos llega. Argentina, con recuerdos del atentado a la AMIA, comienza a hablar de Hezbollah en nuestro continente y los roces surgen y siguen. Ahora, contenidos. Más con estos actores en juego, sabemos cómo comienza un conflicto, me refiero a Irán, me refiero a Israel y a otros más, pero no sabemos cómo evoluciona. En este caso, la paz mundial está lejos de ser una manida frase de concurso de belleza. Es lo que podría estar en juego por decisión o por accidente. Comienza Conexión Global Prime. El origen más inmediato de este conflicto nos lo cuenta en su nota Gabriel Palma. Ha pasado menos de una semana desde que las tensiones entre Irán e Israel alcanzaron su punto más álgido en su historia diplomática. El bombardeo del régimen iraní a territorio israelí marca un antes y un después en el extenso conflicto que envuelve a la región. Pero para entender el origen al menos de esta arista, debemos retroceder al 7 de octubre del año pasado, día en el que Hamás atacó varios asentamientos israelíes cercanos a la Franja de Gaza, matando a miles de civiles y secuestrando a otros cientos de ellos. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Estamos en guerra y la ganaremos. Una declaración de guerra que dio por iniciada una hostilidad sin freno en la Franja de Gaza. Solo 20 días después del ataque de Hamás, Israel invadió la zona instalando un contingente militar en el lugar hasta la fecha. Desde aquel instante, las sospechas de un eventual financiamiento por parte del régimen iraní a la milicia palestina comenzaron a rondar, acusaciones que fueron negadas por Teherán desde el principio. Los partidarios de Israel y algunas personas dentro de ese régimen usurpador han dicho que Irán está detrás de este ataque. Están equivocados, pero defendemos a Palestina, defendemos su lucha y besamos las manos de esos valientes jóvenes que planearon el ataque al régimen sionista. Estamos orgullosos de ellos. Y es que las sospechas sobre el apoyo iraní a las causas contra Israel no son infundadas. Conocidos son los vínculos del régimen iraní con distintas guerrillas de la región, como Hamás, las milicias de Siria e Irak, los hutíes de Yemen, Hezbollah, entre otros. Son precisamente estos últimos quienes iniciaron ataques contra Israel solo un día después de la declaración de guerra del 7 de octubre, bombardeando el norte del país. Saludamos a todas nuestras queridas facciones de la resistencia palestina, sin importar a quién pertenezcan.
pertenezcan y que están todas unidas en la resistencia. Les decimos que la nación está con ustedes. Situación similar a las acciones tomadas por los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, secuestrando barcos israelíes y poniendo en jaque el comercio marítimo que atraviesa la zona. El trabajo en el Mar Rojo no tiene como objetivo ningún otro barco y no perjudica la navegación internacional ni el movimiento comercial de ningún otro país. Apunta única y exclusivamente al enemigo israelí. De ahí en más, las hostilidades entre Israel y sus vecinos han ido aumentando. Los bombardeos desde la frontera con el Líbano no han cesado y los ataques hutíes en el Mar Rojo tampoco, radicalizando las acciones militares israelíes. Sin embargo, la crisis comenzaría su ascenso actual el pasado 1 de abril, cuando Irán culpó a Israel por el bombardeo a un edificio adjunto a su consulado en Siria, matando a varios militares de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní, provocando la ira de Teherán. Este fracaso definitivamente continuará, al igual que estos esfuerzos desesperados como los que hicieron en Siria. Serán golpeados por esta acción. Cayeron en una trampa de la que no hay forma de salvarse. Y mientras continúe el régimen sionista en Gaza, estarán más cerca del declive y la disolución. Y así llegamos a la situación que ya conocemos: la respuesta iraní al ataque a su consulado, las amenazas de contrarrespuesta de Israel y la condena internacional al ataque de Teherán a un bombardeo que apenas despertó preocupaciones del lado israelí. Responderemos de la forma que elijamos, en el momento que elijamos. No solo tenemos capacidades defensivas que se demostraron el sábado por la noche, tenemos capacidades ofensivas y sabremos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Algunos Estados miembros proponen la adopción y ampliar las medidas restrictivas contra Irán. Enviaré al Servicio de Acción Exterior la solicitud para iniciar el trabajo necesario relacionado con las sanciones. Son parte de los alcances que ha tenido la pugna entre Israel y uno de los aliados armados de Irán, Hamás, una guerra que ha dejado casi 34.000 civiles muertos en Gaza y que amenaza a Medio Oriente con una guerra regional. Vamos a viajar de inmediato a Israel, vamos a tomar contacto desde el centro del país con, ahí la ven en pantalla, Irene Bronfman, ex embajadora de Chile en ese país. Muchísimas gracias, un honor que nos acompañe en Conexión Global Prime. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme en realidad. Hay muchas cosas que queremos conversar y lo primero que queremos preguntarle es cómo se están viviendo, primero antes de entrar en las declaraciones políticas, antes de entrar en todo aquello, en el día a día, cómo se está viviendo en Israel, cómo han cambiado, porque según cómo se escalan las medidas de seguridad, va cambiando la vida cotidiana en Israel. ¿Cómo es hoy vivir allá? Bueno, Mónica, en realidad es extraño decirlo, pero la vida cotidiana sigue siendo la vida cotidiana. O sea, hemos estado hace más de 6 meses en guerra con Gaza y en la zona de guerra, digamos, en el sur de Israel, hay localidades evacuadas y qué sé yo, pero en el centro de Israel o que sean en las ciudades que no están cercanas al conflicto, con Gaza específicamente, hemos seguido una vida normal. O sea, los niños van al colegio, la gente va a los malls, a los restaurantes, a los cafés, a la playa, porque está mejorando el clima. O sea, es un país muy curioso en ese sentido. Que por un lado puede ser una especie de escapismo, pero por otro lado también yo lo encuentro un poco medio esquizofrénico a veces, pero es así. Y curiosamente ha pasado lo mismo desde el sábado, y eso que están viendo ustedes en las imágenes de los misiles que estaban en Jerusalén, arriba de las mezquitas, en la ciudad del Aqsa y del Domo de la Roca, una cosa muy impresionante para todo el mundo, no solo para Israel, para el Islam, para todos. ¿Subieron las medidas de seguridad cuando se produce justamente el ataque de Irán con drones, con misiles?
Pero luego, me imagino, se empiezan a relajar nuevamente las medidas de seguridad en alguna medida, vuelven a ir a clase los niños, ya no se reanudan las clases. Pero la pregunta es, ¿hay una sensación de como expectación de estar a la espera de la respuesta de la respuesta de Israel y lo que puede traer de vuelta de Irán? ¿Hay una tensión en ese sentido? ¿Cómo lo toma la población? Sí. Porque hoy día las palabras de Netanyahu fueron: agradezco los consejos, pero vamos a tomar nuestras propias decisiones. Así es, es efectivo. Se tomaron medidas de seguridad en su momento, nos dieron todo tipo de instrucciones, pasó el ataque, se relajaron las medidas de seguridad, se adelantó la normalización del país cuando se vio que los ataques habían terminado, pero efectivamente en el día a día la gente sí, estamos todos un poco a la expectativa en realidad de ver qué es lo que va a pasar. La posición del gobierno acá y de los líderes israelíes está bastante dividida en el sentido de qué tipo de respuesta dar. El primer ministro Netanyahu está muy presionado por sus aliados ultranacionalistas y de dar una respuesta total. Por otro lado, el mismo Netanyahu está presionado por los aliados occidentales, por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Jordania, los países árabes que apoyaron a Israel durante este ataque de Irán, para que se contenga y que no esto escale para convertirse en un conflicto regional mayor. Entonces estamos todos un poco a la expectativa de cuál va a ser la respuesta y en este momento te diría yo que es un stand-by, es una sensación un poco de como decimos en Chile siempre a la guaite, digamos, estamos esperando. Ahora es bien, como tú mencionas, Irene, es un país que desde que nace está acostumbrado a vivir en conflicto, todo el tiempo en conflicto, sube la tensión, baja la tensión, pero pareciera haber una sensación de que este conflicto pudiera ser un punto de inflexión, otros dicen que no. Y quiero preguntarte aquello dentro de la interna también, porque aquí tenemos un gobierno que es de derecha, con aliados. Muchos creen que Netanyahu es lo más a la derecha que hay en Israel. No, hay bastante más a la derecha, mucho más, y son sus aliados en el gobierno. Estaba con las protestas por los rehenes. Tenía oposición también respecto al tema de la franja de Gaza, de niños, de mujeres, de lo que ha pasado con ellos. Tiene los casos judiciales también. Entonces, es un gobierno que muchos sostienen que no va a durar si es que una vez que baje la conflictividad. Y de esa manera quiero preguntarte si tú crees que esto se puede descontrolar, que incluso si están pensando en una reacción medida, o sea, no más bien quirúrgica, que esto por un accidente efectivamente se puede descontrolar. Sí, yo creo que en esta zona del mundo cualquier cosa, cualquier pequeña cosa que pase puede descontrolar todo. Pero en el caso específico de acá en Israel, el tema de la resistencia al gobierno de Netanyahu viene de antes, de octubre del año pasado. Sí, claro. Y vienen las protestas que eran multitudinarias. El tema de sus casos judiciales. La reforma al sistema judicial también. Las reformas al Poder Judicial, claro, quitarle poder al Poder Judicial, digamos. Empezar a limitar todos los principios y valores democráticos del país, del cual Israel ha estado siempre bastante orgulloso de eso, dentro de lo que se puede considerar democracia en un país que es discutible también el tema, pero el momento actual es un momento de mucha tensión, y yo diría porque estamos en manos de un gobierno, de una coalición
cuyo primer ministro la existencia de su primera magistratura, digamos, de estar en el poder, depende del apoyo que le den los fanáticos, digamos, los ultranacionalistas de derecha. Como dices tú, Netanyahu es de derecha, pero estos otros son ultra. Y es gente que realmente ellos tienen una especie son como visionarios. Ellos quieren el gran Israel, ellos quieren ocupar todos los territorios. Entonces es completamente en contra de lo que la comunidad internacional y todos la gente un poco más racional en términos, hemos tratado de defender con la existencia del Estado de Israel, con sus bordes definidos por Naciones Unidas, ¿no? Irene, justamente tú mencionas un tema que es bien importante porque, a ver, está la franja de Gaza donde... Ya, bueno, hoy no puede decirse que gobierna Hamás porque está todo en el suelo, pero ahí estaba en el fondo en poder de Hamás. Está Cisjordania, que es el otro territorio palestino, según el orden internacional y la ONU y los pactos determinan, que es el otro territorio donde sí hay colonos, porque en Hamás, en la franja de Gaza, gobernada, entre comillas, por Hamás, se retiraron los colonos, manejan no sus fronteras, pero gobiernan internamente. Después está Cisjordania, y en Cisjordania voy a ese punto porque ahí sí hay colonos, ahí no gobierna la otra facción que es la Autoridad Nacional Palestina porque tiene solamente un control local muy limitado. Y te pregunto, porque estamos mirando todo el tiempo la franja de Gaza, pero vimos hace poco violentos y hemos visto durante el último año un incremento de los hechos de violencia también en Cisjordania. Entonces, ¿pudiera haber una expansión de este conflicto, la intensidad del conflicto, no solo hacia otros países, sino que también hacia el sector de Cisjordania? Bueno, eso está pasando en paralelo con Gaza. Y es una situación bien terrible, porque este grupo de los partidos ultranacionalistas, sionistas religiosos se autodefinen, que están representados por dos corrientes. Uno es la que lidera el ministro de Seguridad Nacional, entre comillas, que se llama Itamar Ben-Gvir, que es absolutamente desquiciado, un tipo de 47 años que sigue los dictámenes de un rabino norteamericano y él siguió y es completamente fanático. Y por el otro lado, en este sionismo religioso que llaman ellos, está Smotrich, que es el ministro de Finanzas en este momento, pero él es un colono, él es un settler, y él es de los que creen en la expansión del Estado de Israel y de tomar todos los territorios de la autoridad palestina, digamos, de la franja. ¿Para qué decir la franja de Gaza? Todo. Entonces, simultáneamente con la guerra en Gaza, se han ido agudizando estos ataques de los colonos israelíes, que son gente muy violenta y muy fanática, contra poblados palestinos en los territorios ocupados, lo que gobierna la autoridad palestina, digamos. Y ellos están provocando una violencia paralela, digamos. Entonces es cierto, eso está pasando, y yo creo que se están aprovechando ahora mucho de las situaciones. Y es terrible además, porque para defender un poco, para proteger la situación hay que desviar policías y militares a esa zona, y entonces tú ves que hay conflicto en el norte con Hezbollah y con las fuerzas en Siria de Al-Quds. Claro. Y tienes en el sur con Hamás, y entre medio tienes a este grupo de locos que tratan de extender el territorio de Israel a lo que dé.
en contra de todo lo que es el derecho internacional. Claro, porque el derecho internacional dice que tanto la Franja de Gaza como Cisjordania y parte también de Jerusalén debiera ser controlada por los palestinos, siendo capital internacional, una especie, bueno, hay varios estatus que se ha dado a Jerusalén, pero en fin, es largo explicar, pero así es como debiera ser si se hiciera caso a los fallos internacionales. Cierro preguntándote, ¿cuál es tu impresión? Qué difícil la pregunta, pero ¿cuál es tu impresión de cómo va a evolucionar este conflicto y cuál está siendo y cuál debería ser la función y el rol tanto de Estados Unidos como el resto de aliado histórico de Israel, pero bastante harto también, digamos, de esta tensión con Netanyahu de parte de Biden, me refiero? ¿Cuál debiera ser el rol de Estados Unidos y la comunidad internacional y cómo crees que va a evolucionar este conflicto? Bueno, básicamente yo creo que el rol de Estados Unidos y de los aliados de Gran Bretaña, Francia, Alemania, están todos juntos tratando de convencer a Israel de que cualquier respuesta que haga sea una respuesta limitada. Y que no provoque un conflicto regional que puede llevar a situaciones muchísimo más graves que un conflicto local entre Israel y los palestinos, por ejemplo. O sea, cuando ya estamos hablando de un conflicto regional a ese nivel, es una cosa que escapa a cualquier análisis local. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Mónica, sinceramente, es bastante incierto. Es bastante incierto porque Netanyahu, lamentablemente, se ha convertido en un personaje que depende del apoyo de su coalición. Sin el apoyo de estos fanáticos, él pierde el poder. ¿no? Él está completamente disminuido en las encuestas. Cualquier elección ahora la pierde, pero lejos. Digamos. Y entonces, si él no hace lo que sus aliados le están pidiendo, por un lado pierde el poder, por el otro lado está presionado por la comunidad internacional. Yo no sé, sinceramente en este momento, y no sabría decírtelo, y somos muchos los que estamos en eso, cuál es el nivel de racionalidad que Benjamín Netanyahu está aplicando en esta crisis. Si él quiere extender un conflicto para mantenerse en el poder, mantener la coalición, evitar los juicios de corrupción, o si está dispuesto a que las cosas se calmen y asumir la responsabilidad de lo que le pasó a Israel en octubre del año pasado. Por las fallas también, claro, dices tú, por las críticas que se le han hecho de las fallas. Perfecto. Irse a su casa y dejar que este país descanse un poquito de esta locura en la que estamos, en realidad. Irene Bronfeld, ex embajadora de Chile en Israel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo mencionaba, en un gobierno de coalición parlamentaria, dependes de tus aliados para mantenerte en el poder. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Israel. Gracias a ti, Mónica, muchas gracias. Y ahora nos trasladamos, escuchen bien, hasta Irán. Vamos a conversar con un destacado periodista, Osvaldo Canales Acevedo, periodista de Hispan TV. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por el esfuerzo, además, con estas horas de diferencia que tenemos, de conversar con nosotros en Conexión Global Prime, Osvaldo. El gusto es mío, muchísimas gracias por contactarme. De verdad que son días, obviamente, que uno tiene harta actividad, entonces coordinar esto... Sí. No fue fácil, medio complejo, pero está bien. Lo logramos. Osvaldo, lo primero que quisiera preguntarte es, lo preguntábamos también antes desde Israel, teníamos un contacto, ¿cómo se está viviendo hoy día en Irán? Tú estás en Teherán, en las calles de Irán, la sensación, o no, esto es una teocracia, está bien, pero ¿cómo se vive en la cotidianidad
cuando muchos están esperando a ver si responde Israel o no y de qué manera, con qué alcance? ¿Qué sensación hay en las calles? Mira, yo ya llevo 6 años y algo, casi 6 años y medio acá. Esta situación en cuanto a la tensión con Estados Unidos o la tensión en Asia Occidental en general, no es nueva porque obviamente hay muchas cosas que están en juego. Pero, mira, en la cotidianidad, los iraníes en general están tranquilos, entienden que esto tiene un pico de tensión bastante fuerte, esperan que no avance, nadie está queriendo una guerra que se sume a lo que ya está pasando acá en la región. Los restaurantes están funcionando, los negocios están funcionando, el tráfico en las calles es normal por estos días. Claro, la gente obviamente carga la atención de ver cuáles son las respuestas que van a venir de cada una de las partes, están pendientes obviamente de la postura de Irán frente a la reacción que pueda llegar a tener el propio Israel, pero hay que tomar en cuenta que también se espera mucho que aquí rija el derecho internacional. O sea, cuando Irán es atacado en el consulado allí en Damasco, la capital siria, se viola parte del territorio iraní y obviamente hay víctimas fatales allí. Son 13 personas que mueren, son 7 de Irán y por eso Irán hace este contraataque. Ahora, Irán ha dicho: nos manejamos dentro del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que tiene que ver con este derecho internacional a la autodefensa. Dice que consiguieron el objetivo que era atacar la base desde donde se había atacado el consulado iraní en Damasco y que Irán daba por sentado como proceso listo, como igualdad ante la ley internacional. Pero ahora estamos esperando qué es lo que va a pasar con Israel. Vemos también la reacción de Estados Unidos. Estados Unidos pendiente ahí de llamando a la cordura a veces, pero también diciendo que apoya a Israel. Entonces como que cuesta un poco entender para dónde va la cosa. Ahora, ¿cómo lo informan los medios? Me gustaría primero, incluso antes, retrocedamos un paso. Explíquele a quienes nos ven a través de las pantallas en CNN Chile. Estamos hablando de una teocracia, donde hay un líder religioso supremo, el ayatolá, donde hay además un presidente, bueno, son bien cuestionadas las elecciones, pero eso lo digo yo, está la Guardia también Revolucionaria, que es la que ataca a toma a este barco en el estrecho de Hormuz, dando la señal además de que, ojo, podemos bloquear el estrecho de Hormuz, donde pasa el 21% del petróleo mundial, está dando una señal también. Cuéntanos un poco cuáles son las facultades de cada uno en un país donde rige la revolución islámica. ¿Cuáles son los roles de cada uno? Bien, o sea, aquí tenemos al líder de Irán, estamos hablando del ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que es el líder supremo. Claro. Bajo él también está todo el aparato de gobernación, presidente, Cámara de Diputados, todo el Parlamento funciona también de una forma, digamos, para poner en balanza, no sé, Inglaterra tiene su monarquía y tiene su gobierno, así lo tiene España. Acá obviamente es una teocracia como tú señalas, pero recordemos que Asia funciona en general con sistemas más absolutos. O sea, yo no veo un país en Asia en general que tenga un sistema parecido a lo que ocurre en Latinoamérica o en Occidente. Entendámoslo de esa forma, porque ni siquiera podemos compararlo con Estados Unidos, que tiene solamente esta forma dual de elegir al presidente. Acá es el líder quien da una señal, están las Fuerzas Armadas iraníes, pero al mismo tiempo están las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que, dicho sea de paso, es una fuerza más internacional en la región, actúa de una forma más macro. El objetivo es mantener como en línea, yo trato de explicar de esa forma, el tema del terrorismo en distintos países, resguardar las fronteras, y desde allí también se actúa, en este caso, como lo que ocurrió con el estrecho de Hormuz, con Israel, porque recordemos que al mismo tiempo fue lo que pasó en años atrás, en el 2000, con la muerte del general Soleimani, que también era del Cuerpo de Guardianes y que también está metido allí Estados Unidos cuando ocurre este atentado en el aeropuerto en Bagdad. Ahora,
Lo que sí hay que decir que, como su nombre lo indica, el líder supremo es el líder religioso, el ayatolá, o sea, el presidente, incluso los medios de comunicación también, el Consejo de Ministros, la propia Guardia, el Ejército, tienen en el fondo encima de ellos el liderazgo máximo, o sea, el que corta el queque, por decirlo en chileno, básicamente, no en términos de ciencias políticas, pero en términos más coloquiales, es el ayatolá. Ahora, varias preguntas. Lo primero es, ¿cómo están informando los medios de comunicación lo que está ocurriendo con Israel? Y te lo pregunto porque también habíamos sido testigos de un momento bien complejo, así como Netanyahu tenía y tiene las protestas por los casos de corrupción, tiene las protestas por el intento que hizo de quitarle autonomía al Poder Judicial, el tema del conflicto en la Franja de Gaza, o sea, un momento súper complejo, muy presionado por los aliados de la extrema derecha. En Irán también tenemos un régimen tensionado por todo lo que han sido las protestas después de que a esta mujer se le saliera un mechón de pelo del pañuelo y comenzara una represión bien fuerte. Y te pregunto entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento político en Irán? ¿Y cómo lo informan los distintos medios? Porque me imagino que no solamente desde lo político, sino que con distintos énfasis, cada uno con distintos temas. ¿Cómo se ve? Mira, hay una cosa, en el país existe televisión pública, a diferencia, por ejemplo, que en Chile está TVN con esta figura medio dual que es público-privada y el resto son canales privados. Acá la televisión es pública y canales privados no. Pero hay un tema, y qué bueno que trataste el tema también de las movilizaciones en Irán, porque sí fue un periodo muy álgido, muy complejo, porque había también toda una exposición internacional. Pero hay una cosa que de repente falta en la lectura y que es que tú debes entender que cada sociedad, mientras más educada está, exige más derechos. Entonces, hay un tema que a mí me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver con el trato de la mujer. Yo no quiero defender, yo de hecho siempre he dicho que soy como chileno, o sea, ni siquiera puedo sentirme, digamos, parte de... que yo le he dicho a varias personas que la obligatoriedad para mí ya es un tema que me complica. Pero hoy día la realidad en Irán es súper distinta y eso tampoco se ve en los medios de comunicación. Tú vas hoy día a un restaurante, vas a un concierto, vas a cualquier lado y generalmente las chicas ya no están usando el pañuelo. No hay una represión por no usar el pañuelo como ocurrió con el caso de Mahsa Amini. Hay un antes y un después en ese sentido, pero bueno, eso ya es otro tema a analizar, pero al mismo tiempo, yo te decía, una sociedad más educada también exige más derechos y que eso queda patente. O sea, las mujeres hoy día en Irán, a diferencia de cómo tal vez se puede dibujar ese perfil en Occidente en general, se educa mucho, va mucho a la universidad. Hay muchas personas que van teniendo magíster, doctorado y por lo tanto sienten que los derechos tienen que ser más. Lo que pasa también con las movilizaciones en ese tiempo se mezcla mucho con el descontento social que había por el tema de la economía. Recordemos que este país está lleno de sanciones y que la economía ha ido en picada producto de las mismas. O sea, y la inflación no hay al alza. El tema del petróleo. ¿Ah? La inflación al alza, el crecimiento en picada, la inflación al alza, las sanciones por el petróleo. Sí, recordemos que limitaron el tema de la venta del petróleo, cerraron el tema del Banco Central, se bajó el SWIFT. O sea, todo eso te lleva una economía al desastre literalmente y es lo que ha tenido que estar viviendo Irán en el último tiempo. Y entonces en ese tiempo se suman mujeres y hombres porque están descontentos con la situación que están viviendo como país. Ahora, Osvaldo... Hoy día, obviamente, si tú le preguntas al iraní normal, común y corriente en la calle, no quiere más problemas porque ya tiene suficientes problemas. Claro, ahora entonces, yo entiendo que también hay sectores importantes que son opositores a este régimen, a esta teocracia, pero que dicen tampoco estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con el régimen, pero estoy de acuerdo con que le hayan contestado el ataque a nuestra embajada en Siria que realizó Israel. Entonces, claro, tú puedes estar en contra del régimen, pero también molesto por lo que hizo Israel con la embajada de Irán. Y de ahí viene mi pregunta, engarzo eso con la pregunta de
¿qué tan poderoso nos podrías contar tú? Es una teocracia, es un régimen bien cerrado, es difícil saberlo, pero yo leía respecto del arsenal que tienen misiles, en drones, cuánto avanzado, además, por ejemplo, 3.000 misiles balísticos, que es muchísimo, según un cálculo de Estados Unidos, 9 modelos de los proyectiles que tienen capacidad para alcanzar directo territorio israelí. Entonces, te pregunto, ¿qué tan poderoso es en armas Irán? Porque después también pensamos, pero igual logró Israel de alguna manera neutralizar este ataque. Y uno dice, lo logró neutralizar porque se le infiltró Estados Unidos en la inteligencia iraní y supieron antes del ataque, o porque no quiso atacar con todo lo que tiene Irán. A ver, las autoridades iraníes han informado que se dio aviso 72 horas antes de que Irán iba a generar este ataque de represalia. Por lo tanto, puso en alerta al sector. De hecho, lo dijeron las autoridades. Hubo comunicación hacia Estados Unidos de que iba a haber un acto de represalia. No fue una cosa que se intentó como a buenas y a primeras, veamos lo que pasa. Ahora, ciertamente se dice que se logró interceptar el 99% incluso de los drones y misiles que se lanzaron. Pero Irán ha insistido que el objetivo de Irán no era dañar a la población, era solamente dar a conocer que podía llegar a un punto específico que se lo había indicado, y que fue la llegada de 12 misiles a esta base aérea de donde salieron los misiles para atacar el consulado iraní en. ¿Y dónde están los aviones, más avanzados? Que es como la joya de la corona de lo que le ha entregado Estados Unidos. En ese caso. ¿Cómo? Perdón, no, te dice que en esa base que tú mencionas, que donde sí logran apuntar, están los aviones más avanzados que tiene Israel, claro, y que son como la joya de la corona de todo lo que le ha ayudado militarmente a Estados Unidos. Por eso es que se dice que hay dos lecturas de esto, porque Israel dice, logramos interceptar, pero efectivamente aquí se les dio en un punto bien frágil, porque recordemos que Israel siempre se ha dicho que es uno de las terceras fuerzas más potentes del mundo, y se logra vulnerar esa fuerza. Entonces Irán dice, solo lanzamos 300 objetivos. Entonces, ponte tú, si lo llevamos a la ecuación, dicen, logramos interceptar 99%, pero llegaron 12 misiles a esta base y al aeropuerto de Ratón, que son las dos partes que fueron dañadas sin que hubiera víctimas. O sea, súmale eso. Llegan ahí, son 12, por lo tanto, si es el 10%, deberían haber sido 1.200 misiles y drones, y fueron 300 de acuerdo a lo que ha señalado Irán. Ahora, en cuanto al mismo tiempo del armamento que tú me preguntabas, Irán incluso hoy día ha insistido con el tema de la relación que tiene Irán con la Organización Internacional de Energía Atómica. Irán, la AIEA tiene cámaras en los lugares estratégicos de Irán y está supervisando desde afuera y puede entrar al país, porque eso está dentro del Plan Integral de Acción Conjunta. Hay límites después de que Estados Unidos se haya retirado de este plan, que Irán dijo, no, aquí no se están cumpliendo todas las cosas, por lo tanto yo también voy a poner límites, pero no ha dejado o no ha privado y no ha roto la relación con, en este caso, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ha dicho, nosotros hemos permitido que se siga vigilando porque no tenemos, en este caso, una actividad nuclear que es contaminada. Osvaldo, se nos acaba el tiempo, solamente se nos acaba el tiempo. Porque recordemos que Israel es uno de los únicos países que no se ha inscrito al tema de la no proliferación de arma nuclear. Se nos acaba el tiempo, solamente quería pedirte en 30 segundos si nos pudieras dar tu impresión de para dónde va este conflicto. Sé que es difícil, que es incierto preguntarlo ahora, pero tú tienes la impresión de que va a ser uno de los terribles pero constantes puntos de tensión, o que esto se puede en el fondo expandir regionalmente. ¿A qué apostarías tú? Siempre si hay un error, si hay un imprevisto, esto puede descalibrarse cualquiera, en cualquier momento, pero ¿a dónde crees tú que están pensando las autoridades? ¿Algo controlado o que esto se puede desatar? Mira, si todo funcionara como debería funcionar, esto debería controlarse. Pero ¿qué pasa? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no reaccionó en el momento en que el consulado de Irán atacaban Damasco como debería haber reaccionado, que fue lo que esperó Irán. Por eso pasaron 10, 12 días antes de la represalia. Ahora, Irán insiste en que cumplió el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, por lo tanto,
hizo uso de su derecho de autodefensa. Si eso primara, esto debería bajar la tensión, considerando también que el propio Estados Unidos le ha dicho a Israel que no vaya en un aventurismo mayor, que mantenga la cordura. Ahora, ¿qué es lo que va a decidir Israel? Eso es lo que yo no sé. Porque si esto se respetara de acuerdo al derecho internacional, hay posibilidades de que esto tienda a bajar en cuanto a la tensión. Pero Irán ha dicho, si Israel vuelve a sobrepasar la línea roja, va a haber una respuesta mayor. Osvaldo Canales Acevedo, periodista Hispan TV, estamos en vivo desde Irán. Muchísimas gracias por haber conversado con Conexión Global Prime. Un abrazo. Un abrazo a ti, Mónica, y a todo el equipo. Nos vamos a la pausa. Al regreso nos vamos a ir a Estados Unidos para conversar con Cassandra Sweat sobre las alianzas regionales. ¿Quién es aliado de quién en este conflicto? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en medio de un año electoral? Pausa y regresamos. Volvemos con lo prometido. Viajamos hasta Estados Unidos para tomar contacto con la doctora en ciencia política y panelista habitual de Conexión Global Prime. Ahí la vemos, Cassandra Sweat. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cassandra. Siempre un placer estar con ustedes. Cassandra, lo primero que quiero preguntarte es ¿cuál es el rol que está jugando Estados Unidos en este conflicto y qué es lo que está de alguna manera también condicionando los límites de ese rol que puede jugar en lo interno, que lo está condicionando dentro de la carrera electoral, dentro de lo que piensa la opinión pública y en lo externo también? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender que Israel escogió informar a su aliado principal en el mundo, que es Estados Unidos, 5 minutos antes de este ataque. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Entonces, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ¿cuáles fueron sus opciones? Ponte tú, en una situación de esa, en cuanto Israel le informa a Estados Unidos que estarán atacando. Yo estoy hablando ahora del ataque de Israel en Damasco. En la embajada en Siria. En la embajada de Irán en Damasco, en Siria. En Damasco, en términos de básicamente de lanzar un ataque contra lo que es un punto importante en la estructura militar de Irán. O sea, claro, no simplemente un soldado, un líder importante. O sea, no sé si sobre qué han hablado ahora, pero Mohammed Zahidi, que fue en el fondo el ataque estratégico que Israel hizo contra Irán, inició este punto en lo cual estamos ahora. Estados Unidos no estaba informado que esto iba a ocurrir. Entonces yo creo que hay que comenzar con esa base. Eso fue la primera escalación. En retaliación... en respuesta, dices tú, claro, viene el otro. Ataque a Israel. ¿Y qué hace Estados Unidos en esa situación? En esos dos. Porque el primero también tiene implicaciones para Estados Unidos. Claro. Sí, nos quería preguntar, entonces, resumimos entonces hasta ahora lo que tú nos dices. Viene el ataque de Israel en que mata a los 3 hijos del líder de Hamas en la Franja de Gaza. Después ataca la embajada, avisándole solo 5 minutos antes a Estados Unidos, la embajada de Irán en Siria, en Damasco. Y después viene el ataque desde Irán hacia Israel, donde pareciera como que tiene que, claro, ahí tiene que decir Estados Unidos, son nuestros aliados, los vamos a defender. No responda demasiado fuerte en todo caso Israel. Pero ¿le hace caso o no le hace caso? ¿Y cómo condiciona la carrera electoral también, Cassandra, lo que Estados Unidos hace y lo que Biden hace? Bueno, lo primero que Estados Unidos hace en el momento del ataque de Israel a estos puntos estratégicos para Irán, es decir, nosotros no tuvimos parte en eso. Eso es el primero en público, lo que es extraño, lo que es diferente. Lo que es diferente.
Y al segundo, Estados Unidos dice, a través de lo que se llama en los back channels, a comunicar con la CIA y todo, a decir a Irán, nosotros no tuvimos nada que ver con ese ataque que Israel hizo en Damasco, en Siria, matando a estos 7 capitanes importantes que hacían parte de su guerra, de esa guerra en sombra que ha existido entre Israel y Irán ya por tantos años, y con esa acción se subió de no estar en sombra de esa guerra que ha existido entre Irán y Israel, a ponerse a la luz. ¿Qué significa eso para un Joe Biden que está intentando reganar su posición como presidente de Estados Unidos en una situación electoral ultra frágil, con una coalición ya muy estresada, llevada en direcciones diferentes? Lo que intenta decir es que Estados Unidos va a intentar desacelerar esa tensión y hacer lo posible para frenar la expansión de esa guerra que evidentemente está tomando forma en el Medio Oriente. Ahora, es bien complicado porque además los jóvenes demócratas o los jóvenes que están más cercanos al Partido Demócrata tienen una visión muy crítica de Joe Biden por el apoyo que le ha dado a Israel, aunque ha pedido cese al fuego, aunque ha pedido que entre la ayuda humanitaria. El apoyo a Israel le ha costado también restarse votos posibles entre una población joven y más afín al Partido Demócrata. Pero quiero preguntarte, Cassandra, vamos a desplegar un mapa en que aparece Israel, aparece Irán, bueno, y todos los aliados de uno u otro país. A ver si podemos ver esa gráfica para preguntarte justamente, Cassandra. Ahí la tenemos en pantalla. Entonces, veamos lo más amplio que se pueda, digamos, tenerla, pero estamos viendo a Egipto, estamos viendo a Arabia Saudita, estamos viendo a Israel, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Omán, también Emiratos Árabes. ¿Qué tenemos que poner atención de este mapa que estamos viendo? ¿Cuáles son los ejes de poder aquí, Cassandra? Mira, obviamente hay la alianza que Irán ha construido sobre las últimas décadas, o sea, comenzando con la guerra con Estados Unidos en Irak. Irán ya tenía sus aliados y estaba intentando reformar y retomar control de Irak de alguna manera, lo que es entendible por la posición de Estados Unidos a intervenir en el Medio Oriente y romper un gobierno que existía en Irak y crear un hoyo negro en este país, de intervenir de una manera muy profunda y en el fondo dejar nada institucionalmente hablando, dejar un hoyo institucional, una guerra que seguía. Entonces, las alianzas son múltiples para Irán en todo el mundo en realidad, pero en esos ejes principales en el Medio Oriente que están a contra de las alianzas que se haya construido Israel y Estados Unidos. Estas acciones son una bendición para Israel. Netanyahu hace una semana estaba en una posición muy frágil. El ataque que terminó en matar a estos trabajadores del World Central Kitchen y la situación extrema en lo cual se entra la hambruna en Palestina ahora, esto pone... Eso dificulta la continuación de aporte de Estados Unidos para Israel en la manera que Israel lo ha recibido ya por 60 años, por una política de país que va mucho allá de un presidente a otro, por una política de Estado. Pero con eso se ha ido cambiando. Entonces el ataque de Irán le viene como dicen en Chile, como mano en el guante para Netanyahu, porque distrae a la situación en Palestina y dice, mira, hay esa alianza que existe entre los Houthi, entre Irán y por supuesto entre Hezbollah. Entonces existe ese ataque eminente a Israel y por eso Israel tiene que ser agresiva, belicosa en sus acciones exteriores en Palestina. Entonces es realmente trágica estos pasos que hemos seguido. ¿Me escuchas? Sí, es que quisiera preguntarte,
Había ido avanzando Israel en lograr normalizar relaciones, por ejemplo, con Emiratos Árabes y con otros países. Estaba a punto de lograr normalizar relaciones con Arabia Saudita. Muchos dicen que es una de las motivaciones de Hamás para su ataque terrorista de octubre del año pasado. ¿Qué podría pasar ahora? Es bueno explicarle a la gente que Arabia Saudita es un enemigo histórico de Irán en la zona, pero no quiere decir necesariamente Arabia Saudita es aliado en muchas cosas de Estados Unidos, pero de ahí a normalizar relaciones con Israel era un paso, era algo que había tratado de impulsar también Trump. ¿Qué podría pasar ahora? ¿Está en peligro esa normalización de relaciones con Israel? ¿Cómo este conflicto podría cambiar los equilibrios en la zona? Tanto que estos pasos de los últimos días que se han sido tan trágicos y tan evidentemente una escalación de tensiones importantes entre países donde no existía ataques directos entre ellos, eso tiende a presionar la direccionalidad de relaciones en que se iba los países de la región. Entonces, ahí había un proceso de avance, de normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Ahora, con la situación en el sur de Gaza y la potencial invasión del ejército de Israel en Rafah, donde hay literalmente millones de personas en hambruna ahora, realmente es la causa central del cambio de relaciones de Israel con otros países de la región. Eso es el impulso más enorme, es la potencial muerte en vivo para todo el mundo estar mirando. La situación de niños y mujeres principalmente que están muriendo en cada segundo por falta de agua y comida. Entonces eso también crea una política interna, doméstica en Arabia Saudita tenso en términos de cómo son sus relaciones externas. Entonces, que internamente hay presión política, igual como estamos hablando, hay esa presión interna política que existe en Estados Unidos, en lo cual las personas no están en conforme con Biden. Cada uno de estos líderes está interactuando con sus presiones locales. Entonces, tanto que se va en un camino difícil, también es la posibilidad de que ahora los dos líderes de Irán y de Israel pueden decir, aquí gané. Los dos tienen razones para decir que en esta interacción gané y por ende tienen razón por no hacer nada. Eso también es una posibilidad. Qué difícil saberlo. Uno puede decir, logré neutralizar el ataque que me tiraron encima. El otro puede decir, logré atacar a Israel y vengarme de alguna manera de lo que me habían hecho. Vamos a seguir muy atentos. Por supuesto, Cassandra, te agradecemos el contacto y seguimos muy atentamente. Esto influye hasta en América Latina, por supuesto, en todo el mundo. Cierra espacios aéreos. Está el tema también que nos llegó incluso nosotros con el tema de Hezbollah. O sea, todo repercute en todos lados, líneas aéreas, el crudo, el 21% pasa por el estrecho de Hormuz, así que obviamente que este es un conflicto que tiene al mundo tenso y al mundo muy, muy preocupado. Cassandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Gracias, Mónica. Termina Conexión Global Prime y no nos olvidamos que además en toda esta guerra hay niños, mujeres que siguen muriendo, más de 30.000 en la Franja de Gaza, y tampoco nos olvidamos de los más de 100 rehenes también que fueron secuestrados, algunos ya asesinados por Hamás y otros todavía esperando su libertad. No nos olvidemos de ninguno de ellos, ni de los que han partido ni de los que siguen aquí. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.